Hola, buenas tardes. Hoy daremos cierre a este ciclo de tres conversaciones sobre tres temas que eran emergentes en la forma en cómo se habían planteado ahora, en este actual escenario. El primero fue el de el urbanismo feminista y el enfoque de género en la planificación urbana que se desarrolló el día miércoles y que fue muy interesante también, eh, a propósito de un proyecto de título que se está desarrollando allí con ese tema. Después, en general, nuestros alumnos siempre están desarrollando proyectos de integración social y urbana a través de proyectos de barrios, modelo o barrios integrados. Entonces, el segundo tema fue los nuevos escenarios de la pobreza y la integración social en las ciudades post-pandemia, que se ha visto claramente recrudecida en América Latina en su conjunto, pero también acá en Chile, sin lugar a dudas. Y ya estamos empezando a ver los primeros efectos de rebrotes de campamento, gente en la calle viviendo, hacinamiento, en fin, allegamiento y otros fenómenos más. Y por último, uno de los temas que no ha parecido evidentemente fundamental, en el laboratorio hemos hecho varios intentos en el pasado de instalar proyectos e instalar este debate. Sin lugar a duda la pandemia, como le decía recién a Auriel, que hemos compartido varias veces algún esfuerzo en esta materia, ha pegado un empujón de urgencia a pensar la salud urbana como un vector fundamental en la planificación urbana de nuestras ciudades y en los determinantes sociales de la salud como un elemento fundamental a la hora de diagnosticar y diseñar las soluciones que la ciudad requiere para el futuro. En ese contexto, Daniela, que tenía pensado hacer un proyecto de título completamente distinto, de pronto llega, parte de la pandemia, nos sorprende bien al principio y ya decide hacer un proyecto con foco en los temas de salud urbana, aprovechando su localización en una localidad que hoy día es un centro de control epidemiológico, un control aduanero que se desarrolla a la salida de la zona central de Chile, en Pichilán. Vamos a ver que Alguien suena. alguien suena, le vamos a pedir a todos que mantengan apagados sus micrófonos, por favor. Eh, y en ese contexto entramos en un debate sobre, bueno, qué es lo que es la salud urbana, dónde se puede aplicar, qué diferencia tendría un enfoque de planificación urbana bajo criterios de salud o distinto de otros criterios con los cuales hemos trabajado históricamente. Eh, y ahí un poco la pandemia también nos volvió a los inicios del urbanismo desde el punto de vista del higienismo, los desafíos de la higiene de principios de siglos pasados y de la revolución industrial, y por ende nos vuelve a poner en el mismo debate producto de nuevos desafíos, en un nuevo escenario con nuevas limitaciones, pero también con nuevas oportunidades. Así que, primero que nada, explicarles que esto es un esfuerzo conjunto entre estudiantes, profesores y la escuela. Aprendemos nosotros de ellos y ellos aprenden de nosotros. Y ahora queremos aprender de ustedes. Y por eso los invitamos. Tenemos con nosotros a Fernando Leanes, el representante en Chile de la OMS y la OPS, experto además en estas materias y que seguramente nos va a poder dar un saludo inicial para que después la experta también Gary Heikemans desde Washington nos pueda también ilustrar sobre la materia. Hemos invitado también a Andrea Rojas, que se encuentra en Santiago y que tiene una vasta experiencia en este tema y que va a poder comentarnos desde la arquitectura y de la ciudad este mismo enfoque. Y desde Dinamarca, pero actualmente en Portugal, a Michele Di Marco, que va a poder también desarrollar la experiencia que ellos han estado planteando en barrios y en distintos continentes y poder aproximarnos a ver cómo podríamos desarrollar en el futuro un enfoque acá en Chile y en Santiago. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Les vamos a pedir como única regla que mantengan el micrófono apagado. Si tienen alguna consulta, lo hagan a través del chat. Todas las opiniones y consultas van a ser recogidas y las dejo con la moderadora, que
que es Daniela González, que está ahí con nosotros, para que inicie el conversatorio. Muchas gracias a Perfecto. todos. Muchas gracias, Genaro. Bueno, como dijo Genaro, me presento, soy Daniela González, voy a estar moderando la conversación de hoy día. Eh, y la idea de este conversatorio es indagar un poquito más en lo que es la salud urbana, que como ya sabemos, la relación que existe entre la salud y el lugar en que se habita es muy grande y se conoce ya desde hace mucho tiempo, además que el proceso de industrialización y el desarrollo que se ha producido en los pasados ciclos también conlleva un importante crecimiento de distintos núcleos urbanos, de las poblaciones en que ellos habitan, y así también se expande hacia nuevas ciudades. Es por eso que con esta conversación buscamos que por todas estas razones conocer los determinantes sociales de la salud y el potencial que estos tienen y el saber identificar algunos elementos claves desde distintos puntos de vista a través de nuestros invitados, por supuesto, como generadores de espacios saludables, es de gran importancia. Como contexto general y a modo de introducción, la salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, se trata no solamente de evitar la enfermedad, sino también de asegurar una calidad de vida que sea adecuada para la población. Y es en este sentido que, como mencioné anteriormente, esta conversación busca evidenciar ese rol que tienen los determinantes sociales de la salud sobre nuestras ciudades y sobre los distintos espacios urbanos. La idea es que los relatos que escuchen hoy en día y las opiniones de cada uno de nuestros invitados las expongan desde su rubro, desde su experiencia personal, y puedan indagar así sobre estos principales determinantes estructurantes de la salud con su visión crítica desde su experiencia. Es por eso que hoy, como mencionó Genaro, tenemos el honor de contar con nuestros invitados. Uno de ellos es Michele Di Marco, es arquitecto especializado en reducción de riesgos de desastre, con años de experiencia en sectores humanitarios y desarrollo, tanto profesional como académicamente, además de ser el CEO de Emergency Architecture and Human Rights. Es coordinador del soporte técnico para el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud. También da clases en diferentes universidades abordando temáticas relacionadas al entorno construido, los derechos humanos, reducción de riesgos de desastre y nexus. Es un verdadero internacionalista y cree en el poder de las redes de trabajo y abordaje multidisciplinares. Por otro lado, también tenemos a Andrea Rojas, que es arquitecta, doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica, trabaja en distintas universidades, con magíster relacionados a epidemias y salud urbana. Tenemos también a Jerry Eichmann, invitada médico de la Organización Panamericana de la Salud, y a Luis Fernando Leanes, que es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Chile, también médico veterinario, magíster en biometría y doctor en epidemiología de la Universidad de Buenos Aires. Así que para comenzar, por supuesto, agradecerles por su presencia y procedemos a que cada uno dé una breve introducción desde su experiencia sobre este tema y presentándose a sí mismo. ¿Te parece, Luis Fernando y Jerry, que comiencen ustedes? Gracias, muchísimas gracias Daniela y bueno, gracias Genaro por la invitación para la OPS, realmente súper importante estar aquí. Una brevísima introducción a lo que va a presentar Jerry. Yo llegué a Chile cuando se estaba organizando la cumbre del cambio climático, les recuerdo, que fue hace tan poquito, y en ese momento se veía como interesante mostrar desde Chile los temas de movilidad urbana que habían sido superados o vamos a decir desarrollados y mostrar lo que más brilla de Santiago. Y al poquito tiempo se estaba discutiendo el modelo de desarrollo humano, se estaban discutiendo lo que significan las desigualdades, y no hubo tiempo de pensarlo mucho y estábamos en el COVID, en la pandemia y en la epidemia, y ahí nosotros vimos la importancia del rol de las autoridades locales, vimos las inequidades, el hacinamiento, donde el COVID se propagaba de otra manera, y vamos a convivir con esto por un buen tiempo, así que nosotros como Organización Mundial de la Salud, como Organización Panamericana de la Salud, estamos trabajando a la par del gobierno y de las autoridades de Chile en lo que es, digamos, la respuesta al COVID, pero también lo que va a ser acompañar el proceso que está ahora
tan presente con el embalse de servicios de salud no prestados, el deterioro económico, el deterioro del financiamiento de la salud, y esto va a tener amplísimos efectos sobre el aspecto más amplio de la salud, y es un cambio de perspectiva desde derechos humanos que han cambiado hasta todo lo que tiene que ver con los determinantes. Por eso me da muchísimo gusto a mí que hayan invitado a Jerry también, a Oriel, que también está presente, porque ellas son las responsables en la OPS de uno de los temas que para mí más importan a la Organización Mundial de la Salud, que es la visión de la salud desde la perspectiva que tienen todos los sectores alrededor de la salud. Así que con muchísimo gusto les agradezco la invitación y le paso a mi compañera y amiga Jerry Ekman la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y para mí también un gusto estar con ustedes, poder intercambiar, pensar de forma conjunta de las oportunidades y los enormes retos, ¿no?, que tenemos en este momento. Y yo coordino el área de determinantes sociales y promoción de la salud en la OPS en Washington, ¿no?, la oficina regional de la OMS, y también ahí está el tema de salud urbana y el tema ¿no?, nivel local, de salud a nivel local. Y Oriel justamente es hace poco nuestra nueva consultora estrella en determinantes sociales en el equipo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de poder estar, y también, obviamente, Oriel, cuando quiere, pues, ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, el tema, creo que ya se ha hablado en muchos foros, ¿no? Pero la COVID que comenzó como una crisis de salud, muy rápidamente se convirtió en una crisis económica, social, política, etc. Hemos visto justamente que al comienzo en la región fue en las ciudades donde y más que todo en las zonas, bueno, al comienzo no tanto, porque vinieron las personas que vinieron de Europa o vinieron de Asia con el virus, y entonces lo llevaron a este continente, pero muy rápidamente en las ciudades comenzó a propagarse, y ahí también muy rápidamente entró en las zonas más marginales de las ciudades, y eso fue por mucho tiempo realmente el epicentro, ¿no?, de la pandemia. Y nosotros en la OPS y con Oriel hicimos todo un trabajo viendo qué pasa, ¿no? ¿Por qué con tantos esfuerzos que están haciendo los países, ¿no?, quedarse en casa, cerrar lugares de trabajo, cerrar escuelas, etcétera, ¿no?, paralizar básicamente el movimiento en las ciudades y en los países, y porque de todas maneras era muy difícil que no se lograba, y mira, estamos ya meses en la pandemia, y esta región sigue siendo como uno de los epicentros, ¿no?, que ahora está cambiando un poco a Asia, a la India, pero esta región, que es la región más inequitativa, que es la región más urbanizada, sigue teniendo una carga enorme de COVID, y esto entonces tiene que ver cómo estamos organizados como sociedad, y más que todo en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante esta discusión, porque estamos viendo que justamente las personas que viven en situación de hacinamiento, ¿no?, ¿cómo se van a aislar ahí en su casa? Es muy difícil, ¿no? Estamos viendo las personas que viven en estos en las zonas marginales de la ciudad, son justamente los trabajadores informales, los migrantes, que tienen que salir a pesar de las reglas que se han puesto de quedarse en casa, ¿no?, porque tiene que ir a ganarse la vida. Entonces hay elementos muy estrechamente relacionados con la forma como estamos organizados en las ciudades, como vivimos. Tema de transporte ha sido muy importante como un factor de transmisión en varios lugares también. Y de esto podemos hablar mucho más también con Fernanda y con Oriel, el tema de los mercados, ¿no?, que tenemos en las ciudades, que también fueron focos. Entonces, todo esto yo creo que nos hace realmente, nos pone un reto de pensar de forma distinta sobre nuestras ciudades, ¿no?, y tomar realmente esta oportunidad, ¿no?, que nos está brindando
COVID, de poner el tema de ciudades más justas, más equitativas, que crean bienestar en el centro de la discusión. Entonces, yo creo que por ahí el tema de la multisectorialidad, el tema de cómo abordar esos determinantes, ¿no? Sociales, los determinantes de la salud, se vuelve también muchísimo más importante. Sabemos todos, y claro, yo soy médico salubrista, pero sabemos que la salud no se genera en los hospitales ni en los centros de salud, ahí donde vamos cuando ya estamos enfermos, donde ya, ¿no? Realmente está la reparación del daño, ¿no? Pero la salud se genera en los espacios donde vivimos, donde trabajamos, donde nos movimos, etc. Entonces, yo quisiera poner esto un poco como marco. Nosotros trabajamos no solamente con el nivel de gobierno central, que es obviamente en general la entrada de la OMS y los organismos internacionales, pero también yo creo que el COVID nos está enseñando el enorme el papel tan importante que tienen los alcaldes, sus equipos locales, que tiene justamente la acción a nivel local, ¿no? Nosotros ya hace años tenemos redes de municipios saludables, de salud urbana, pero yo creo que en este momento está cobrando una importancia que nunca antes tuvimos, ¿no? Yo quiero dejarlo ahí como una introducción y a ver cómo después si haya preguntas, ir más profundo en este tema. Gracias. Excelente, muchas gracias. Quiero mencionar que en relación a lo que vayamos hablando, pueden sentirse libres de ir dejando sus preguntas para después poder contestarlas o discutirlas dentro de la conversación. Andrea, ¿te gustaría seguir con la introducción? Sí, de todas maneras. Bueno, primero muchas gracias, Daniela, por la invitación. Te felicito por el conversatorio, súper interesante, súper atingente. Así que, de nuevo, gracias. A ver, un poco lo que conversamos. Mi primer acercamiento yo pudiese transmitir respecto a la relación entre arquitectura y salud. Tiene que ver con una investigación que yo empecé a realizar hace mucho tiempo respecto a la directa relación entre la enfermedad y la arquitectura. O sea, de alguna manera, entender la enfermedad como argumento de proyecto. Específicamente en el caso de la tuberculosis y el desarrollo de sanatorios antituberculosos. Lo que me pareció interesante fue cómo desde el proyecto de arquitectura se abordó el tratamiento de la enfermedad en circunstancias de que no existía la streptomicina que se descubre a finales de la década del 40, y estos, más que edificios, son dispositivos médicos, yo los entiendo así, que de alguna manera con las distintas operaciones arquitectónicas que se llevaron a cabo, fueron una alternativa vial y efectiva para el tratamiento. O sea, en muchos casos los pacientes se mejoraban. Entonces, en ese contexto, y también entendiendo que esto se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX, paralelo también al desarrollo del urbanismo moderno, que también el urbanismo moderno estuvo muy liderado, como alguien lo mencionó, las bases en el higienismo. Entonces, el hecho también de alguna manera sectorizar las funciones de la ciudad, separar un poco lo que es la zona residencial, industria, ¿verdad? La parte del ocio, también tenía mucho que ver con operaciones de carácter profiláctico. Entonces a mí me interesa mucho, y he un poco seguido andando en el tema del cómo desde el proyecto de arquitectura y desde algún tipo de operación de carácter urbano, efectivamente se podría atender a una enfermedad. No sé, y obviamente sería maravilloso tener la respuesta ahora para lo del COVID, pero creo que hay una serie de parámetros que se pueden considerar. Creo que Jerry hacía referencia al tema del hacinamiento. Bueno, en el caso de la tuberculosis, uno de los factores de incubación y propagación de la enfermedad fueron las condiciones insalubres de la vivienda, al igual que el ambiente urbano. Entonces, la humedad, la falta de iluminación, bueno, era el escenario perfecto para que se incubara el bacilo.
Entonces yo creo que hay una serie de aspectos que lamentablemente no han evolucionado en la medida de haber reparado en cómo afectaron a la enfermedad, cómo era el escenario propicio, y se siguen manteniendo hoy en día. O sea, obviamente que el foco de mayor propagación del COVID es en los lugares donde hay un mayor porcentaje de hacinamiento. Entonces también hay una serie, yo creo que, de factores que nosotros debiésemos revisar. Creo que somos, no sé, una parte importante que pudiésemos aportar, hacer una revisión respecto, en el fondo, cómo estamos diseñando las ciudades, cómo estamos diseñando las viviendas, y repensar la ciudad. O sea, y repensarla un poco también en función de, no solo de la pandemia. A mí me pasa también que si a principios del siglo XX las enfermedades eran, no sé, la tuberculosis, la sífilis, el tifo exantemático, etcétera, que se incubaban en estos ambientes, ¿cuáles son las enfermedades de hoy en día? La obesidad, ¿verdad? El alcoholismo, que está todo muy asociado a las alergias, al cambio climático, a la sociedad de consumo. Entonces, en el fondo, ¿cómo podemos responder nosotros a eso? O sea, me parece súper interesante el modelo de la ciudad a los 15 minutos, no sé si es estrictamente aplicable en Chile, pero yo creo que hay una serie de aspectos que nosotros debiésemos como repensar, y lamentablemente es como que se nos van adelantando. Entonces, como ir haciendo la evaluación de eso. Y yo soy una convencida de que yo creo que la enfermedad es una oportunidad de proyecto, o sea, decididamente, tanto en la arquitectura como en el urbanismo. Ahora hay un vuelco que yo creo que me da la sensación que es como medio inminente. Pero eso, básicamente, no sé, mi motor fue las primeras décadas del siglo XX, y ahora, bueno, un poco ahondando en lo que está sucediendo ahora. Eso podría aportar por el momento. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante. Bueno, para finalizar, Michele, puedes hacer tu presentación, y si necesitas compartir pantalla, por supuesto, Karin te puede brindar el acceso. Ahí está. Excelente. Creo que tienes el micrófono apagado, si no me equivoco. ¿Puede ver la pantalla? Sí. Fantástico. Ok. Bueno, buenas tardes o buena noche, depende de dónde están, porque yo estoy en Europa ahora, entonces es de noche. Para empezar, quiero agradecerle a la Universidad Diego Portales y a Genaro por la invitación, y obviamente a Daniela y a Karin para toda la organización de la charla. Es un honor ser parte de esta charla con todo eso distinguido invitado, y creo que mi presentación va a tocar muchos de los puntos que ya fueron tocados, ¿no? Creo que este año se ha generado un cambio radical en la forma que habitamos nuestras ciudades y nuestros hogares debido a la pandemia, obviamente. Y aproximadamente 90% de todos los casos de COVID notificados están en la área urbana, y se ha convertido en el centro de la pandemia. El tamaño de sus poblaciones y su alto nivel de interconectividad global, pero al mismo tiempo local, la hacen particularmente vulnerable a la propagación del virus. Pero en el corto plazo, para muchas ciudades, la crisis de la salud del COVID-19 se ha expandido a una crisis de acceso urbano, equidad urbana, finanzas urbanas, seguridad, desempleo, servicio público, infraestructura y transporte, y todo lo cual está afectando desproporcionadamente a la población más vulnerable de la sociedad, que como alguno de ustedes ya estaba tocando y hablando, ¿no? Esa crisis nos ha hecho reflexionar si la ciudad, como la conocemos, es un sistema obsoleto que requieren una cirugía mayor. En nuestra historia, diversas enfermedades, Andrea la mencionaba antes, ¿no? Plagas, guerra o catástrofe, nos ha hecho reorganizar las ciudades. Acabo de ver el caso del The Great Stink en Londres. Y para crear nuevos sistemas y tipología. Pero de la misma forma, esta pandemia nos ha hecho cuestionar los lugares de la forma en que trabajamos. Empezamos a trabajar desde la casa, donde estudiamos,
estamos haciendo esta charla online, por ejemplo, de manera virtual, los espacios de ocio, cómo se desarrolla el comercio y cómo habitamos nuestra vivienda. También nos ha hecho repensar sobre la densidad, la extensión de las ciudades y sobre el elemento y pieza que compone la ciudad misma, los edificios, los parques, los espacios públicos, la calle en la cual caminamos y encontramos a la persona, donde son espacios sociales. En los últimos meses han aparecido mucho seminario o charla virtual, como la que estamos haciendo ahora, artículos relacionados a la relación entre pandemia y los problemas de las ciudades. Y todos se ponen esta misma pregunta: ¿cómo será la ciudad post-COVID-19? La pandemia y de hecho un pequeño virus que se llama SARS-CoV-2 ha desnudado la fragilidad de la infraestructura y los servicios urbanos en gran parte de las ciudades, en gran parte de todo lo que es la URBS, haciéndole evidente el déficit atrasado por décadas. Por décadas no olvidamos de todo eso. La pandemia se presenta como una oportunidad ahora de corregir todo eso, especialmente en los sectores más vulnerables de nuestras ciudades. Antes de la pandemia ya existía la idea de crear una ciudad donde la necesidad fuera cubierta caminando 15 minutos. Andrea lo mencionaba antes. Esa distribución podría resolver alguno o varios de los problemas de la URBS, de la ciudad, repartiendo de una forma más equitativa del territorio. Con la pandemia y la idea de la URBS, de la metrópolis, de la ciudad, como sistema de barrios interconectados, al mismo tiempo autosuficiente, ha aparecido como una posibilidad para detener futura pandemia y ser al mismo tiempo un catalizador de la descentralización. Además, la pandemia hizo visible la necesidad de mejorar los estándares de calidad de las viviendas, de los espacios comunes, de nuestras calles, de nuestra ciudad en general. Y así como la teoría higienista, de la cual hablaba Andrea antes, influenció la estética modernista, donde por miedo a la enfermedad como la tuberculosis diseñaron sanatorios, como el sanatorio de Paimo en Finlandia, el baños y grande área verde, esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad del aire fresco, de tener más espacio abierto, veredas más anchas, espacios exteriores. Los espacios públicos y la área verde han sido vistos como lugares donde comunicarse, donde tener relaciones humanas, compartir y realizar actividades, disminuyendo al mismo tiempo el riesgo de contagio que existe en el espacio interior encerrado. Pero también yo creo que debemos ir mucho más allá de todo eso. Y tenemos que entender la crisis como un problema estructural de desigualdad urbana. Como vieron en los últimos meses, eso no es un momento normal. Por lo que hagamos en los próximos años se hará eco por muchas generaciones futuras. Y hoy quiero introducir en esta discusión algo que algunas veces no olvidamos y que para mí es uno de los documentos más bellos que la humanidad estuvo capaz de escribir, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que creo que aún es la estrella polar que debería guiar a nuestra generación y la generación futura. Debemos apostar por ciudades que inspiren y movilicen a otros a superar amenazas como sistemas de salud inadecuados, brechas en la protección social, desigualdades estructurales, degradación ambiental y, obviamente, la crisis climática. El COVID-19 está destacando esta injusticia. Esa justicia ya existían, solo ya aparecieron al tope. Un virus microscópico no ha puesto de rodilla. La pandemia ha demostrado la fragilidad de nuestro mundo y definitivamente podemos decir que la desigualdad define nuestro tiempo. Los alimentos, la atención médica, el agua, el saneamiento, la educación, el trabajo decente, la seguridad social no son productos que se venden a quien puede pagarlo, sino derechos humanos básicos a los que todos tenemos que tener derecho. Esa visión es tan importante hoy
como lo estuvo hace 72 años. Parte de nuestra memoria colectiva se puede ver en nuestras ciudades, la forma en que construimos y la forma en que se enreda nuestra vida urbana es producto de la experiencia pasada. Sin embargo, nos olvidamos fácilmente y a medida que pasa el tiempo, mucha de la medida que tomamos para reducir los riesgos parece olvidarse. Por lo tanto, más allá de aprender del pasado, ahora, por ejemplo, con esta charla, tenemos que pensar cómo estar preparado para el futuro. Debemos hacer de la resiliencia un elemento central de nuestra cultura, mientras la enmarcamos como un derecho, no solo como derecho a la ciudad, sino al derecho a una ciudad saludable, a una ciudad resiliente a esta pandemia y a la futura pandemia, obviamente. La narrativa de la ciudad post-COVID no solo debe entenderse desde la contingencia, sino desde una perspectiva histórica, obviamente. Y entonces, de nuevo, la misma pregunta, ¿cómo será la ciudad post-COVID? Lo cierto es que será muy similar a las ciudades actuales, si no se discute sobre el modelo político y económico y la toma de decisiones. Jerry decía, por ejemplo, antes, que una de las cosas más interesantes que está pasando por ahora y cómo las municipalidades y los países están actuando en conjunto, trabajando en conjunto. No habrá ciudad justa si no retrocede la privatización de los derechos sociales y los bienes comunes, si no se radicaliza la democracia y si no se reconoce a todos, y obvio a todas, como iguales en las ciudades. La ciudad es un producto social inherentemente político e ideológico, y ponerla en un ámbito preferentemente técnico de planificación urbana neohigienista no será más que una nueva reflexión infértil. También nos daremos cuenta de que no podrá ser una discusión, hasta ahora, entre político y técnico, sino deberá construir colectivamente e en manera multidisciplinaria. Es momento entonces de replantear la respuesta, sí, obviamente, pero, y más que todo, tenemos que replantear la pregunta. Esta noche le pido o esta tarde, que creen que todos juntos podemos construir ciudades mejores y saludables, ciudades más resilientes. Pero aquí está lo que ninguna organización puede solucionar por sí sola. Eso requiere una participación activa, por lo que le pido que trabajemos en conjunto, como ya empezamos a trabajar en conjunto con la creación de TECNE adentro de la OMS, una red multidisciplinar de universidades e instituciones reconocidas, dentro de la cual se encuentra, por ejemplo, la Organización Danesa Emergency Architecture and Human Rights, la Universidad Delft, KU Leuven, Columbia, luego también la Universidad de Chile, que reconociendo la fase crítica que estamos enfrentando en todo el mundo, decidieron apoyar y cooperar con la OMS en una amplia gama de acciones. Ya soportamos más de 54 requestas de soporte en muchos países del mundo. Y cómo compartir conocimiento técnico específico, apoyar a los Estados miembros en solicitudes especiales y también desarrollar innovaciones técnicas para responder mejor a los brotes de enfermedad infecciosa y la necesidad y la carencia relacionadas. Y por terminar, le pido la última cosa, que crean todos en la propia capacidad personal y colectiva para asumir su propia responsabilidad como ciudadanos del mundo. Todos nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que pensar juntos si queremos ciudades más saludables que pueden ser resilientes a esta pandemia y a la futura pandemia. Hay solo dos cosas: o permanecemos juntos o nos desmoronamos. Gracias. Muchas gracias. Muy buena presentación. Gracias a todos, en verdad, por sus introducciones, su presentación y sus puntos de vista sobre la temática. Bueno, abro a la gente que nos está viendo, al público, si quieren hacer alguna pregunta relacionada a lo que mencionamos ahora, las pueden ir dejando en el chat, ¿ya? Y podemos comenzar con algunas de las preguntas que teníamos en la pauta en relación a lo que hablaron un poco todos, porque tomamos el tema del COVID-19
pero también salió, lo dijo tanto Andrea, Michelle, etcétera, que más allá del COVID, que es el virus actual o la pandemia que está azotando ahora mismo, hay una relación con la enfermedad que ha habido a lo largo de la historia. Andrea mencionó también la obesidad, el alcoholismo, y cómo las ciudades se han ido transformando junto con la historia para el bien de las personas y para impedir la enfermedad, sea cual sea. Entonces, una de las primeras preguntas, hablando un poco también de actualidad y contingencia, sería, ¿cuál medida creen que es infalible o necesaria que tengan que cambiar la visión de las ciudades a partir de hoy en día, hacia el futuro? Si hay algún tema, o no sé, por ejemplo, puede ser si es 100% necesario el distanciamiento social en las ciudades del futuro. No sé si alguno de ustedes quiere comenzar como dando su opinión acerca de eso, y el resto de los espectadores que están participando pueden también ir generando sus preguntas a través del chat. Chiquillos. ¿Para quién la pregunta? Yo la hice general para todos, no sé si a alguien se le ocurre, a cualquiera de ustedes, como una medida que tengan en mente o que hayan considerado a lo largo de todo esto, que consideren infalible cambiar de aquí en adelante. Puede ser a raíz de la pandemia, pero en base a cualquier enfermedad. Mira, Bueno, no tengo una respuesta. Ay, disculpa, adelante. no, dale. No, es que mira, yo creo que no hay una medida infalible, ¿no? Yo creo que el tema más bien es el abordaje que estamos teniendo, y yo creo que salió muy bien de las tres presentaciones, ¿no? Es que si no vemos a la ciudad como, como un ente, un colectivo político, inclusivo, equitativo, ¿no? Yo creo que eso es la clave de todo. Yo creo que la ciudad es parte de la sociedad, es parte de cómo gobernamos un país, dentro de esto están las ciudades. Entonces yo creo que esto es lo primero, ¿no? Tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con, ¿no?, acceso equitativo a servicios, tiene que ver con la inclusión, de cómo construimos, ¿no?, de forma colectiva, como también lo dijo Michelle. Y yo creo que un ejemplo que podríamos tomar es el tema del transporte, que creo que va a ser fundamental, y esto también lo hemos visto como un elemento muy importante, el no poder controlar la pandemia, ¿no? Y como respuesta ya estamos viendo que muchas personas están volviendo a un transporte más individual, que en algún lado, en algunos casos puede ser muy interesante, ¿no? Si es bicicletas, pero la bicicleta también es muy buena idea para muchos, pero para muchos no. Cuando hablamos justamente de estas poblaciones que viven ¿no?, en las zonas más marginalizadas, que tienen que ir a trabajar en el centro de la ciudad, ¿y cómo van a ir en bicicleta, no? En la Ciudad de México, donde yo trabajé antes de venir aquí, en bus tomaban 2 horas para llegar al trabajo. ¿Cómo vamos a hablar de bicicleta, no? Entonces, yo creo que es importante, pero tenemos que, cuando pensamos en esas nuevas infraestructuras que vamos trabajando, y obviamente ahí la idea de tener ciudades de 15 minutos también, en principio es fantástico, ¿no? Pero ¿qué significa esto justamente para los más marginalizados? Yo creo que ahí tenemos que tener el debate. Ciclovías, ¿no? Que nuevamente en la Ciudad de México, muchas ciudades de nuestra región, donde los domingos van los niños bien vestidos, con su bicicleta, con sus papás en el carro, y van ahí pero esto no es la gente que más necesita justamente el ejercicio, que necesitan esos espacios verdes, etc. Yo creo que el tema de igualdad, de equidad, si eso es el tema central para mí en esta búsqueda
de cómo debe ser la ciudad. No esto que sea 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Yo creo que esto va a fluir desde esta perspectiva más equitativa e inclusiva. Ahí lo dejo por el momento. Muchas gracias, Jerry. Sí, de todas maneras. Es verdad que la desigualdad, o lo que ha salido dentro de la conversación, es un factor muy importante dentro de esta temática, y también salió en la conversación el tema del hacinamiento. Yo les quería hacer una pregunta a Andrea, desde su mirada, desde el punto de vista de la arquitectura, porque como hemos visto en los últimos años, las casas y los departamentos son cada vez más pequeños. Eso ha sido una tendencia últimamente, y que se han convertido prácticamente en espacios donde se llega a dormir únicamente o se está momentáneamente durante el día, puesto que no se realizan otro tipo de actividades. Y es en este sentido que creo que surge la pregunta, si al diseñar las ciudades se pensó en algún momento que podríamos enfrentarnos a una situación como esta, que es lo que ha evidenciado el COVID, pero como podría serlo otra enfermedad o otra futura pandemia o problemática en la actualidad. Y cómo se podría enfrentar, o de lo contrario entender cuáles son los nuevos enfoques que se le deberían dar a la planificación y al diseño para aportar y mejorar nuestras ciudades y espacios públicos en torno a esto. ¿Se puede enfrentar como esta situación de que se vayan haciendo cada vez más pequeño el lugar de la vivienda? ¿Qué opinas desde tu perspectiva? Yo creo, Daniela, que, bueno, no creo que las ciudades, o sea, se diseñan en función de una enfermedad. Yo creo que, como que la enfermedad nos pilla un poco en la planificación. Claro. Y hay un estudio que dice que en el fondo, que al interior de las viviendas hay mucho más agentes contaminantes que el exterior de la vivienda. O sea, el uso de electrodomésticos, el uso de una serie de artefactos, incide mucho más en la mala calidad de vida interior que exterior. Por lo que un poco, complementando también lo que decía Jerry, o sea, el hacinamiento creo que es una incubadora de gérmenes. Y un poco lo que tú comentabas anteriormente, y también lo que comentaba Jerry y Michele, yo creo que ¿cuáles han sido las consecuencias del COVID? ¿Cómo hemos reaccionado en el corto plazo? ¿Qué ha sido? Ha sido el tema del teletrabajo, el tema del distanciamiento, ¿verdad? Y la movilidad. También hemos cambiado un poco la manera de movilizarnos por el tema del el distanciamiento social y eso. Yo me puse a pensar que, por ejemplo, a principios del siglo XX, hubo una masiva migración del campo a la ciudad, producto de la ciudad industrializada, ¿verdad? Mejores oportunidades laborales. Pero resulta que ahora, también con esta modalidad de teletrabajo, que hay muchas empresas y mucha gente que va a continuar en esta modalidad, hay mucha gente que se está yendo fuera de Santiago. Es como que hay una situación inversa. Y me parece súper interesante de analizar, o sea, es como, se nos van a vaciar las ciudades, ¿ya? Se nos van a vaciar los edificios de oficina. Lo cual y está sucediendo, o sea, ya la gente que se está quedando en la casa, que se va a quedar. Entonces, yo creo que cómo reaccionamos nosotros también, lo que tú estás planteando, que me parece súper interesante, o sea, cómo vamos a utilizar o reutilizar estas infraestructuras urbanas que de alguna manera nos están quedando obsoletas, ¿ya? Y cómo vamos a pensar ese espacio público. O sea, ese espacio público, como dices, va a estar distanciado, pero vamos a tener quizás más espacio público. Pero ¿cómo va a ser desde el punto de vista un poco de la salubridad urbana y social? Yo creo que es súper importante un poco lo que decía Michele, como enfocarnos también en la comunidad, o sea, en la microescala, no tanto en la macroescala. O sea, nosotros tenemos que diseñar desde, o sea, no estamos hablando de Haussmann, estamos hablando de ahora, siglo XXI. Entonces, eso es lo que un poco que yo veo como quizás bajar y decir, ya, ¿cómo reaccionamos ante esto y lo que está pasando? Como que, ¿qué deviene ahora? Evidentemente vamos a seguir, hay mucho que vamos a seguir, y hay una parte que puedo seguir, el teletrabajo. Entonces, o sea, se modifica el espacio de la vivienda, hay un espacio adicional, cómo es la relación que vamos a tener ahora. O sea, yo creo que de todas maneras va a haber un repensamiento, no solo de la vivienda, sino que yo creo que también del espacio urbano, de la movilidad, como dice Gary. O sea, la ciudad a los 15 minutos sí es maravilloso, pero yo te diría que, o sea, pucha, sí, en París, en Copenhague,
Pero en Chile, yo no sé, porque, a ver, sí, a 15 minutos tengo aprovisionamiento, pero ¿qué tan bueno es ese aprovisionamiento? ¿Ya? ¿Qué tan bueno es ese colegio? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ahí hay como que cae en tela de juicio. También, no sé, la ciudad de los 15 minutos, ponte tú, no entran los adultos mayores. Entonces, ¿para quién está diseñada esa ciudad? Entonces, ¿cuál es la ciudad que nosotros, desde Chile, o sea, nuestras ciudades debiésemos enfocarnos como una ciudad saludable? ¿Cuáles son los parámetros? Eso Andrea, pienso por ahora. una de nuestras contertulias, Pía Carrasco, menciona la idea esta del síndrome del edificio enfermo, y hace referencia a una reconversión funcional de las oficinas y del comercio. Quizás sería bueno desarrollar ese aspecto, porque uno de los fenómenos a los que nos estamos viendo enfrentados todos en nuestra casa, yo estoy en la pieza de mis hijas, que como por suerte tienen distintas madres, entonces no están conmigo casi nunca, entonces yo dispongo de su pieza y su escritorio para poder hacer este conversatorio. Si no, estaría exiliado en alguna parte del hogar, en un rincón, tratando de transmitir. Con esto lo que quiero de alguna manera señalar es que hay una reconversión del espacio doméstico, pero también de los espacios formales de trabajo, algo que señalaba por ahí, creo que Gary también y tú, y creo que ahí hay un tema que quizás no ha sido dimensionado, porque esto implica transformar las lógicas económicas, las lógicas de contratos, sin ir más lejos, la corresponsabilidad respecto, por ejemplo, de esta transmisión con tu lugar de trabajo. O sea, cambia una serie de cosas en la vida cotidiana de las personas, una pandemia de este tipo, y más allá de que pudiese ocurrir otra de la misma manera, con los mismos efectos, lo cierto es que está produciéndose, como dice la Pía Carrasco, una reconversión funcional de los distintos espacios, ¿ya? Y eso va a tener un efecto no solamente en el diseño, sino en la programación, en cómo usamos el espacio, tanto individual como colectivo. Exacto. Yo creo, Genaro, ahí, como lo que tú dices y lo que comenta Pía, que me decía, creo que es súper interesante, por ejemplo, lo que pasó en Detroit. O sea, claro, el Fordismo, listo, se acabó, ¿qué hacemos? Y se desocupó, y quedó un tremendo vacío en la ciudad, o sea, se desocuparon, ¿te acuerdas? Y después, claro, primero eran un poco los artistas, qué sé yo, y ahora es una ciudad reconvertida, súper habitacional, preciosa, pero claro, hubo una reconversión del uso importante, o sea, claro, Fordismo, listo, arrasó, y fue una época, una ciudad medio fantasma, y ahora es un nuevo uso, un nuevo programa. Entonces, claro, ¿qué pasa con estos edificios un poco, que no, ojalá que no se conviertan en edificios fantasmas, sería como medio terrible. Pero claro, yo creo que hay una reconversión importante del espacio, no solo de la vivienda, yo creo también de los espacios laborales, comerciales, también, no sé, desde octubre también este surgimiento y auge del comercio local. Ha sido, yo lo encuentro maravilloso, o sea, fondo, no es que yo tenga nada contra los supermercados, pero yo encuentro que el comercio local, ¿qué es lo que implica? Una vida comunitaria súper rica, o sea, se empiezan a tejer redes que antes no existían. O sea, a mí me pasa, yo no conocía a mi vecina de 2 cuadras y ahora nos conocemos y hay un intercambio súper interesante. Entonces yo creo que trataría de ver un poco el lado bueno de lo que estamos sacando, y como dices tú, yo creo que es súper interesante ver cómo reconvertimos la ciudad, cómo la reprogramamos, cómo la reseteamos quizás. Sí. Y es interesante, por ejemplo, lo que está pasando en muchos países del sur de Europa, que los pueblos que eran casi abandonados, por ejemplo, en el centro de Italia o en Francia, en España, en Portugal, se están empezando a repopular, porque la gente puede empezar a trabajar de la casa, y entonces empezó algo que se llama Southworking. Entonces la gente va al sur a trabajar. Y eso significa también una diferente tipología económica para todos esos países del sur de Europa, por ejemplo. Entonces, cómo cambia también una enfermedad, una pandemia, cómo cambia la modalidad de vida, pero cómo cambia también todo el ciclo económico, todo el modelo económico.
Oriel plantea una cosa, a propósito de esto mismo, Oriel plantea algo que me parece interesante de ponerlo porque es el contrapunto de esto, ¿ya? Como la parte buena de lo que ha ido ocurriendo. Dice, solo el 23% de la población que trabaja puede realizar teletrabajo, por las características de sus puestos de trabajo. Nosotros somos casi todos funcionarios o académicos, es probable que una parte importante de nuestras labores podamos hacerla en teledistancia. Completamente de acuerdo, pero por ejemplo... El paliador en la construcción no puede trabajar que no sea en faena. Pero completamente de acuerdo, por ejemplo, lo que pasa en Santiago, ¿no? Si tú ves también de dónde llega la persona que trabaja en la casa de la persona con más recursos, a limpiar o a servir comida y todo eso, llegan de mucho más lejos, ¿no? Entonces tiene que utilizar transporte público de los campamentos a la zona más de Vitacura y todo más rica de Santiago. Entonces todo esto obviamente no puede hacer teletrabajo. Y la gente que puede hacer teletrabajo y que puede irse al campo, que puede irse afuera, es la gente con más recursos. Esto obvio. Entonces, ¿qué hacemos con la persona que vive, por ejemplo, en los campamentos? Y algo interesante, por ejemplo, estamos haciendo una investigación con la Universidad Columbia para entender cómo podemos aislar la persona adentro de los campos para refugiados o adentro de los insediamentos informales. Cioè, cómo... si yo tengo una casa con 4 o 5 habitaciones, si soy un enfermo mild moderate, entonces que no tengo síntomas y todo eso, me aíslo en una habitación de mi casa. Pero si yo tengo un departamento, una habitación, y en la misma habitación vivo con 4, 5, 6 personas, ¿cómo me puedo aislar? Y no solo eso, si yo tengo que comprar y vender sopaipilla en la noche, ¿cómo puedo aislarme? Entonces todo eso está dentro de la parte de investigación y lo que estamos intentando es hacer, de entender cuáles son las razones por las cuales la gente no se puede aislar. Y después de eso, entender cómo se puede solucionar, que el aspecto físico es solo una parte de la resolución del problema. Después hay todo el aspecto social, antropológico, burocrático, político, y todo eso, por eso lo que estaba mencionando antes, es la única solución para intentar, no sé si resolver, pero intentar de combatir la pandemia esta o la inigualdad en futuro o ahora, es solo la única cosa, es trabajar en conjunto. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, dentro de TECNE, esta red network, red de instituciones, universidades que parte de la OMS y que estoy coordinando ahora, es exactamente esto, cómo diferentes backgrounds con disciplina completamente diferente trabajan en conjunto. Y nosotros, trabajando en conjunto entre arquitecto, ingeniero, epidemiólogo, antropólogo, damos reporte técnico para la reconversión de edificios o para la construcción de hospitales, centros de tratamiento para el COVID en 8 días. Pero la fuerza es solo si se trabaja de manera multidisciplinar y en conjunto. No hay otra. Geri, ¿te robé la palabra en algún momento? No, fue exactamente, es que el tema del 25% que dijo Oriel, ¿no? Yo creo que es que cuando miramos siempre desde la perspectiva de equidad, yo creo que eso nos tiene que guiar, porque si no, las soluciones más fáciles son para la persona que ya están mejor, ¿no? Entonces, incluso cuando hablamos de los co-beneficios, ¿no? De un transporte más... bueno, transporte público hablamos mucho, pero también del transporte con la bicicleta, etcétera, que se puede favorecer
los peatones, obviamente tiene co-beneficios para el ambiente, ¿no? La calidad del aire, el cambio climático, las enfermedades crónicas que ya se mencionaron, todo eso es cierto. Y todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Pero lo que estamos viendo también, por ejemplo, en California, en algunos lados aquí de Estados Unidos, donde, bueno, ya nuevamente están en casa, ¿no? Pero donde estaban poco a poco volviendo a sus lugares de trabajo, que el transporte individual del auto personal estaba aumentando demasiado y ya el tráfico era inmanejable, ¿no? Si pensamos en este momento que todo el mundo regresa, toma su auto, porque ya no confía en el transporte público, etcétera, vamos a tener problemas también muy, muy severos, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que hay muchos elementos que desde la perspectiva de la planificación vamos a tener que ver. Perfecto. Sí, así es. Mira, acá nos escribió una pregunta, Ernesto, que dice, dentro de las organizaciones presentes, ¿se ven en China elementos de un modelo para combatir este tipo de fenómenos, teniendo en cuenta la organización a nivel político-administrativo y así también en la fuerte planificación que manejan en la mayoría de sus ámbitos, incluido el urbano, que se traducen en una reducción de libertades, pero que a la par parecen ser más efectivas en la actualidad frente a la pandemia? Claro, en el fondo medidas un poco más estrictas, pero que podrían parecer tener mejores resultados. No sé si alguien... pero quiero retomarla desde el punto de vista de que ha sido un debate también acá, o sea, lo está haciendo en este momento, ¿no? En Chile estamos en medio de un plebiscito que supone tener las posibilidades de desarrollar un debate público en el espacio público, pero al mismo tiempo hay un sinnúmero de restricciones producto de la pandemia que hacen imposible desarrollar el debate público en las formas en cómo históricamente se habían hecho. Y por ende, uno podría hacer una lectura de reducción de libertades individuales o derechos civiles, entre comillas, a propósito de la pandemia. Y eso plantea un desafío probablemente político. Volvemos quizás a una dimensión que no es puramente como de medidas concretas, sino más bien una suerte de equilibrio precario entre qué medidas puede uno tomar en materia, de alguna manera la Andrea lo decía a propósito del higienismo, porque vamos a tener que superar las medidas meramente higienistas en ese sentido. Del mismo modo que quizá en el presente haya que superar las medidas que son meramente restrictivas y pasar quizás de alguna forma a cuestiones más de fondo que no limiten las libertades individuales de las personas. No sé cómo lo ven ustedes en ese sentido. Quizás desde la salud pública siempre ese es un debate muy importante, ¿no? Porque ¿dónde termina la libertad individual de uno y dónde entra en la libertad del colectivo, ¿no? Si yo no respeto reglas, entonces yo pongo en peligro a otras personas, entonces ahí este tema de libertad, y creo que hay en muy pocos ámbitos donde los países toman decisiones y a veces también abusan, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Pero toman decisiones de poner el colectivo sobre el individual. Es una línea muy, muy fina, ¿no? Y hemos visto muchas perspectivas distintas, ¿no? En mi país, en Holanda, por ejemplo, hasta ahora, hasta hoy, por primera vez, la gente tiene que ir a utilizar las cubrebocas. Uf, es que es una cosa contra la libertad individual del holandés. Es el único ser humano que no pueda aguantar una mascarilla, ¿no? Es imposible. Entonces ahí las discusiones son casi absurdos, ¿no? No, que mi derecho, claro, pero ¿dónde termina su derecho y dónde comienza el derecho de los adultos mayores, etcétera, ¿no? Yo creo que es una discusión muy importante y como usted dice, ¿no? ¿Cómo vas a construir
discusiones inclusivos si muchas personas no tienen ni la forma, ni el celular, o no el internet apropiado, etcétera, para realmente poder participar, ¿no? Si lo tenemos que hacer de otra forma. Entonces, sí, también un elemento importante. Perfecto. Muchas gracias. Tengo también otra pregunta que me llegó por mensaje interno de Nicolás, que dice lo siguiente. ¿Qué rol creen que juegue la organización comunitaria y el trabajo local en materia de la planificación urbana en tiempos de crisis? Bueno, creo como decíamos antes, ¿no? Es fundamental. Si queremos de verdad tener una ciudad que es inclusiva, tenemos que incluir la gente en el dibujo de la ciudad misma. Por ejemplo, algo que estamos haciendo, por ejemplo, en Copenhague, es empezar desde los niños y los teenagers hasta los 16 años y empezar a ver cómo ellos ven sus barrios. Y esos son barrios periféricos. Entonces, lo que en Dinamarca llaman ghetto area. Obviamente no son los ghettos que estamos acostumbrados, ¿no? a ver, pero en el esfera de Dinamarca son ghettos. Entonces, ¿cómo desde ellos, desde los jóvenes, pueden empezar un desarrollo de lo espacio público? Entonces, es como el espacio público y la inclusión entre jóvenes y adultos mayores, de esto, cómo puede empezar la transformación de lo espacio público, empezando desde ahora, ya que estamos en tiempo de pandemia, a entender el espacio público también como resiliente a la enfermedad infecciosa, por ejemplo. O también a otra enfermedad, por ejemplo, la obesidad, el alcoholismo, como decía Andrea antes, la droga. Y cómo todo esto, que entonces empieza desde el punto de vista social, pero termina con un desarrollo físico del espacio público en sí mismo. Y como de este espacio, que es adentro de los ghetto area, se puede también transformar a toda la ciudad en Copenhague después y a toda Dinamarca. Perfecto. Muchas gracias. Creo que Andrea quería decir algo, no sé. Sí. ¿Andrea? Está en mudo, creo. Ah, sí, está en silencio. Ahí sí. Sí. Un poco para complementar lo que dice Michele, yo creo que es fundamental la participación de la comunidad para un poco el diseño de, no solo, o sea, quizás es muy ambicioso hablar del espacio público, pero yo creo que cada comunidad tiene sus particularidades, es trabajar un poco desde eso, cuáles son las necesidades mucho más locales que a una escala macro. ¿Ya? No, yo creo que no podemos trabajar el espacio público un poco desde el papel, por decirlo de alguna manera, sin saber en el fondo qué es lo que realmente necesita, no sé, o sea, es súper distinto lo que pasa en Santiago Sur a lo que pasa en Santiago Norte. ¿Qué pasa con las áreas verdes? ¿Qué pasa con los espacios públicos? Lo que dice Michele y Gary también, o sea, ¿qué pasa con el nivel de hacinamiento? Entonces, ¿cómo articulamos eso para realmente, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, con mis estudiantes que estamos haciendo un ejercicio que ha resultado súper bonito, del cómo mejorar la calidad de vida urbana de distintos sectores, distintas comunas que están trabajando, y la verdad que ellos han abordado sectores súper específicos y han hecho encuestas, o sea, como muy localizados, y claro, son particularidades, son necesidades muy, muy distintas, o sea, radicalmente distintas. Hay problemas de drogadicción, de narcotráfico, que yo les digo, claro, desde la arquitectura sería maravilloso solucionarlo, pero ellos también se dan cuenta que si este sitio de Riazo no tiene iluminación, no está con una seguridad suficiente, obviamente que es un espacio propicio para el desarrollo de ese tipo de actividades. Entonces,
como con acciones de repente mínimas, poder aportar a mermar un poco estas características que están como tan candentes hoy en día. Entonces yo creo que la participación ciudadana es clave al momento de replantear, rediseñar o diseñar el espacio público, tan necesario hoy en día. Así es. Bueno, muchas gracias. Como nos estamos acercando a la hora, me gustaría proponerles que cada uno... Ah, parece que alguien quería hablar antes. A ver, déjenme ver para que podamos rematar con todas las preguntas y no quedarnos colgados con nada. Déjenme ver. Oriel está escribiendo por el chat. Ah, sí, eso es que no me aparece, creo. Es que parece que me lo hizo a mí, me lo mandó a mí, Puede como ser. está en el de todos, ¿ya? Pero quizás sería bueno, Oriel, que lo plantees al aire, me parece interesante, recoge un poco la conversación que hemos estado teniendo en este último instante, y me parece importante remarcarlo. Ah, ok, está usando el chat, me he equivocado. No, mira, no, yo solo quería enfatizar una cosa y quizás polemizar un poco, ¿no? Porque siento que igual el tema en términos de la respuesta a una planificación urbana que dé salud, más bien se centra igual en la enfermedad, ¿no? O sea, en la problemática en torno a enfermedades. Entonces, para mí un poco si los ejes de los problemas de salud urbana están en la desigualdad, la pregunta que yo me haría, ¿cuál es aquella ciudad, digamos, que contribuye a la reducción de las desigualdades, ¿no? No reproduce guetos, no segmenta, es inclusiva, ¿no? Y lo segundo que me preguntaría, ¿cierto?, es que si tiene que ser una ciudad, digamos, que contribuye efectivamente a dar más salud, bueno, ¿qué aspectos tiene que ser considerada para que dé más salud a la población? No solo enfrentar, digamos, enfermedades, ¿no? Y lo tercero es que si hablamos de una ciudad resiliente, ¿no? En el fondo, ¿cuál es el papel de la comunidad que se estaba discutiendo, ¿no? Y cómo reconoce activos comunitarios que están presentes en la ciudad y que generan salud, ¿no? Y que por lo tanto son reconocidos dentro del ámbito de la planificación urbana. Entonces, me parece a mí que también nosotros del ámbito de salud reducimos, también se da y queda el debate nuestro, ¿cierto?, con guerra, en la unidad y en los espacios, porque los problemas de salud pareciera que fueran temas de enfermedades, ¿no? Ausencia de enfermedad. Y precisamente desde el ámbito de la determinación social, ¿cierto?, es que los problemas de salud tienen una base social, ¿no? Y por lo tanto la construcción de salud va más allá de la enfermedad. Entonces creo que eso también tiene que estar presente en cómo miramos la planificación urbana o cómo entendemos los problemas, ¿no? En ese marco. Un poco ese era el comentario. Gracias. Muchas gracias, Oriel. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí, me gustaría pedirles a cada uno de nuestros invitados si les gustaría hacer un pequeño cierre, cada uno, como proponiendo quizás los desafíos futuros o alguna reflexión sobre lo que conversamos el día de hoy. No sé si a alguno le gustaría comenzar. Quizás, Michelle, ¿quieres comenzar tú? Ok. Bueno, lo que concuerdo completamente con lo que dijo Ariel antes, y creo que una de las razones por la cual decidimos de trabajar en conjunto, creo por la primera vez dentro de la OMS, entre arquitecto, ingeniero, antropólogo, epidemiólogo, y por qué empezamos a pedir casi ayuda afuera de nuestra organización a través de la creación de esta red multidisciplinaria que se llama TECNE, exactamente porque entendemos que el nivel de complejidad está empezando a ser tan complejo que es imposible de resolver mirándolo solo de una disciplina. Entonces lo que hacíamos antes y lo que se hacía antes es reducir la complejidad para que todos puedan hacerlo. Creo que lo que tenemos que hacer es exactamente lo opuesto. ¿Cómo podemos trabajar
con la multiplicando la complejidad. Y es mucho más difícil, pero va a ir, yo creo, y nosotros creemos, a una solución mucho más efectiva en el largo plazo. Entonces, cuando hablamos de ciudad, obviamente hablamos de salud, pero obviamente hablamos de desigualdad, hablamos de cambiamiento climático, hablamos de política, hablamos de sociedad, hablamos de inclusión, hablamos de cómo la ciudad no puede ser iguales en todos los lugares del mundo, porque las culturas son diferentes. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, obviamente nosotros podemos dar una idea de ciudad, podemos empezar a dar principios de ciudad sustentable, de ciudad resiliente a la pandemia, de ciudad inclusiva, pero todo eso tiene que ser adaptado en todo lugar donde vamos. Porque si no, es imposible, vamos a crear tópicos que son inútiles, porque pueden ser utilizados en Europa o en Chile o en Estados Unidos, pero quizá no funcionan en otros lugares, porque la sociedad es diferente, la cultura es diferente. Entonces, lo que quiero concluir es como concluir la presentación. Yo creo de verdad que la única manera de sobrevivir, y de sobrevivir bien, ¿no? De vivir, más que de sobrevivir, es el trabajar en conjunto. Y trabajar en conjunto en una manera casi normal. Tiene que ser algo normal, no tiene que ser algo que está relacionado a la pandemia. Nosotros tenemos que empezar a trabajar de manera resiliente y trabajar de manera en conjunto, con las comunidades y con los países, a un nivel interescala, ¿no? Y nada, y gracias por la charla, fue muy interesante debatir con ustedes, y muy interesante la pregunta, y espero que de hecho que vamos a trabajar en conjunto. Sería genial. Muchas gracias. Y no, muchas gracias a ti por acompañarnos, por tus palabras y por tu presentación. Andrea, como cierre, ¿te gustaría decir unas palabras quizás? Sí, mira, a mí me pareció muy interesante lo que plantea Auriel, yo estoy muy de acuerdo, que creo que la salud no está de la mano con la enfermedad física. A mí me gustó mucho algo que dijo un sociólogo norteamericano, Ray Oldsburg, que habla del third place, que él se refiere que el first place, el primer lugar es la casa, el second place es el trabajo, y el third place es el espacio público. Así que el espacio público debiese tener el mismo confort que tiene la vivienda, el hogar. Entonces, y bueno, y hay una serie de ejercicios que se han relacionado, que se han realizado en Estados Unidos, que me parecen bien interesantes porque en el fondo la salud está muy de la mano con los vínculos sociales, con la interacción social. O sea, el hecho de convivir con otras personas, y él se refiere a en el espacio público, genera salud. Entonces, creo que un poco hacer como la articulación entre la participación ciudadana, las necesidades de la comunidad y un poco desarrollar estos espacios colectivos en función de actividades sociales, creo que, no sé, debiésemos encaminarnos un poco en esa dirección y construir la ciudad a partir de las necesidades sociales y no meramente de una planificación tipo, que un poco como dice Michele, claro, pueden funcionar en París, pero resulta que en Venezuela no va a funcionar. Entonces, no seamos tan transversales, sino que yo creo que hay particularidades que tenemos que atender. Y no únicamente de la pandemia, yo creo que hay cosas que se han venido arrastrando en el tiempo que debiésemos hacernos cargo desde la disciplina y multidisciplina, trabajar con médicos, con los ingenieros, o sea, yo creo que aquí hay una cosa que no es individual. A mí eso me pareció, por ejemplo, interesante en la investigación que yo hice, o sea, el diseño de los sanatorios no iba únicamente de la mano de los arquitectos, y había un trabajo mancomunado. Entonces, creo que sería interesante que nosotros, o sea, transversalizáramos las opiniones, los enfoques,
dar una buena respuesta. Y por supuesto con la participación ciudadana, estoy convencida de eso. O sea, no podemos desapegarnos de las opiniones de la comunidad. Y bueno, también muchas gracias Daniela, Genaro, por la invitación, muy interesante, los felicito y feliz de poder colaborar más adelante o hacer alguna otra actividad. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy día y por tus palabras, ha sido muy interesante. Jerry y Fernando, no sé también si quieren hacer algún cierre, algún aporte para terminar. Sí, gracias. Voy a decir algo y después, Fernando, por favor, si tú haces el gran cierre. No, yo creo que y esto con Oriel hemos hablado mucho, ¿no? Que la COVID lo vemos más bien como una oportunidad, ¿no? Que el tema de equidad o de desigualdades es ahora un tema que la gente entiende, que obviamente es un tema ética, no todos sabemos, pero ahora también es un problema de salud pública, porque estos pobres no pueden quedarse en casa, entonces están enfermando a los otros, entonces de repente es un problema de todos, ¿no? Esto es un poco, yo creo que este cambio, la gente que nunca se preocupaba por ese tema de equidad, ahora ven esto que siente que tenemos que hacer algo para hacer un cambio. Entonces ahí viene el otro tema, ¿no? Se requiere este cambio de paradigma, ¿no? Las ciudades existen, las ciudades ya están construidas mal, lo sabemos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué se puede hacer para hacer ¿no? de la exclusión a la inclusión, ¿no? Del enfoque, como dice Oriel, de la enfermedad a la salud, ¿no? Del individuo al colectivo, de construir desde el alcalde que dice que se va a hacer desde la comunidad, todo este cambio de paradigma, eso son apuestas políticas, ¿no? Eso no son apuestas, no es neutral, eso, y ahí creo que muy claramente vemos nuevamente que la salud pública es un espacio político que requiere, y creo que Michelle lo dijo muy bien, ¿no? De la interdisciplinaridad, y esto solo ni los arquitectos, ni los saludistas, ni los políticos lo van a poder resolver, es algo que se tiene que construir de forma conjunta, pero también los diferentes espacios, ¿no? Bueno, las universidades que están pensando en esto, ¿no? Con la comunidad, con los ONGs, con los gobiernos locales. Es que hay muchos, en esta región tenemos un think tank, ¿no? Un grupo, bueno, más allá, es un grupo de investigadores, es el Salurbal, ¿no? Que están haciendo investigaciones muy interesantes, pero que no llegan a los políticos, que no llegan a la comunidad. Entonces, tenemos que crear esos espacios donde el conocimiento que está en manos de muy pocos, o el conocimiento, de hecho, desde la base que está en la mano de la gente que se conecta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el otro tema que tenemos que comenzar a facilitar, también a identificar dónde están las cosas que sí van bien, ¿no? Hay experiencias muy interesantes en la región, no es en general de toda la ciudad, son algunas cosas que están yendo en el sentido más positivo, eso también lo tenemos que tener la capacidad de identificarlos y de ver cómo se puede llevar a escala, ¿no? Yo creo que espacios como estas, y felicidades realmente, son muy importantes justamente para pensar un poco out of the box, ¿no? Un poco fuera de lo que pensamos todos los días, y felicidades y muchas gracias por haber podido estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias también. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy crítico, pero muy, muy crítico. La urgencia del cambio climático no conmovía mucho a los líderes mundiales, no conmovía a los alcaldes. No. Yo estuve en Lima cuando se hizo la COP20, me iba a tocar la COP25 acá en Santiago, y hemos visto cosas que realmente, transformaciones súper rápidas, y adhiriendo a lo que dice Jerry, por ejemplo, ¿qué instrumento sanitario resultó ser la ayuda económica a las personas que no se podían quedar en la casa si no trabajaban, ¿no? ¿Cuánto influyó seguramente que el formato de la epidemia que nosotros veíamos en Europa, veníamos en China, en Europa,
en Norteamérica, cuando entró en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, fue un incendio fuertísimo. Y obviamente acá lo vivimos, una cosa que decían la meseta, y que era porque estaba circulando en Vitacura, en Providencia, y no veíamos que se venir cuando entrara en los barrios de más hacinamiento. Esto va a ser muy transformador, les aseguro. Y hay que buscar con organismos como el nuestro, por ejemplo, con el PNUD, con los bancos, hablo del BID, del Banco Mundial, hay que buscar los mecanismos para que estos debates incluyan a las personas de gobierno, a las personas que tienen responsabilidad de tomar decisiones económicas, porque digamos, hoy el mundo está sensible, y vemos con pena que, por ejemplo, en Chile, nos hemos acostumbrado a 20, 50 fallecidos por día. No tenemos que dejar que esto se normalice. Con estos debates tenemos que incentivar la reacción, las respuestas y la definición de política. Ha sido muy bueno, creo, el presupuesto que haya incluido un aumento considerable en salud en Chile. Bueno, son medidas que van por el buen camino, pero que no terminan de cerrar un modelo de desarrollo urbano distinto al que tenemos hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Gary, Dani, Fernando. no sé si tú quieres hacer un pequeño resumen y yo cierro al final. Bueno, antes de terminar, por supuesto, nuevamente agradecerle a nuestros invitados, a cada uno por participar, por sus ideas, por la motivación y la visión desde sus distintas áreas de trabajo. También a las personas que estuvieron acompañándonos, mirando esta conversación, los que escribieron sus preguntas, los que aportaron. Y nada, me parece muy interesante que creo que a pesar de que queda mucho por investigar y por conocer acerca del tema de la salud urbana, de reorganizar las ciudades quizás en torno a la salud, algo que es fundamental que creo que logramos hacer aquí, que estamos haciendo, es combinar distintas miradas desde distintas aristas, porque yo creo que es algo que sin duda tiene que abarcar muchísimas áreas, no solamente el área médica ni arquitectónica, sino que tiene que tener una mirada muy amplia, y en eso estamos todos, por ejemplo, acá colaborando, y creo que es lo fundamental. Así que eso, agradecer también a Carolina del Campo, que es la directora de arquitectura de la Universidad Diego Portales, de nuestra carrera. No sé si está ahí, no sé si quizás también quiere decir unas palabras. Carolina, no sé si te gustaría, si no, no te preocupes. Sí, la verdad es que estos 3 días de conversaciones organizados por los alumnos ha sido realmente un premio. Muchos de estos, la Daniela fue alumna mía, y varios más de los que he visto en esta organización, y es un orgullo verlos en proyecto de título tan motivados, o sea, tan motivados y tan comprometidos con la carrera y con la sociedad. Eso de partida para mí es un premio como en el cargo que tengo. Y a los invitados, muchas gracias por estar un viernes en la tarde conversando estos temas tan interesantes, y a los organizadores, Genaro, Diego, muchas gracias. Ha sido realmente una semana muy bonita con estas 3 charlas. Gracias a ti, Carolina, gracias Daniela, Fernando, Gary, Michele, Andrea, y a todos los que están participando, Oriel, Diego, etcétera. Primero que nada decirles que encuentran en nosotros, en el Laboratorio Ciudad y Territorio, que somos un centro de investigación aplicada, un aliado para todos estos desafíos que tenemos por delante. Nuestra mayor vocación y capacidades y destrezas están precisamente en convocar a la sociedad a hacer cosas concretas y a aplicar los conocimientos específicos para que no se queden en el aula ni en la academia, sino que pasen a ser políticas públicas y que pasen a ser incidentes los distintos actores, especialmente los actores que están más desprovistos, que son más vulnerables y que tienen menos opciones de incidir en las políticas públicas. Así que con nosotros cuentan todos para experimentar, para explorar, para diseñar soluciones, para prototipar soluciones. Estamos metidos e insertos en distintos barrios de Santiago, trabajamos a distintos niveles y también producimos políticas públicas. Hemos logrado incidir muchas veces en varias de las políticas públicas de ciudad y aspiramos a seguir haciéndolo con la colaboración de los chiquillos, que ustedes, como pueden ver, están muy entusiasmados, son muy activos y como bien dice la Carolina,
han resultado ser una generación muy potente, quizás motivada por un contexto bien especial que estamos viviendo en Chile, que muchos de ustedes conocen, y sobre el cual esperamos que haya muchos cambios en el futuro. Así que lo que necesiten, ahí nos tienen con nuestras capacidades y también con nuestra reflexión. Así que un abrazo a todos, muchas gracias, que tengan un súper buen fin de semana y que les vaya muy bien, cuídense. Chao. Usen mascarilla, aunque sean holandeses, Gracias. Chao, gracias.